14, versículo número 13, recuerde la parte final, dice, practicando la hospitalidad. Dentro de lo que es el término hospitalidad, se deriva de ese término que de hecho creo que no hace mucho tiempo lo estudiamos, ¿sí? Del término hospital. Y dentro de los significados he podido rescatar tres de ellos. Sí, hay mucho con respecto a los significados del término hospitalidad u hospital, que vendría a ser algo muy semejante. Sí, es la cortesía, dice uno de esas definiciones, es la cortesía, amabilidad o atención que se dispensa a los visitantes o extranjeros por parte de los anfitriones de una casa o los naturales de un país. Lo voy a repetir, si eso es uno de los tres significados que he rescatado: cortesía, amabilidad o atención que se dispensa o se otorga a los visitantes o extranjeros por los anfitriones de una casa o los naturales, si es decir, los que viven en un país. Por otra parte, también está este segundo significado que me pareció también importante reconocerlo. Este menciona lo siguiente. Sí, en cuanto a hospitalidad, nos dice socorro o ayuda que se brinda a los necesitados. Socorro o ayuda que se brinda a los necesitados. Y el tercero, que es justamente del cual se deriva la palabra, significa periodo durante el cual permanecen los enfermos en el hospital. Hospitalidad. Sí, repito esa última parte. Periodo durante el cual permanecen los enfermos en el hospital. Ahora, de estos tres, ¿de cuál sí se menciona en la Biblia? ¿O cuál es el énfasis, obviamente, que más se remarca en la Biblia? Y es justamente el primero. Sí, el primero. Abrir las puertas de un hogar para poder recibir a otro. Claro, si en este caso quien se asila en su casa por alguna razón se enferma, obviamente que derivará el tercer significado. Tendrá que brindarle también la atención debida si acaso tiene esa mala experiencia. Yo me recuerdo en algo personal, es decir, que yo experimenté, es que un día fui de visita donde un hermano en temporada, me recuerdo tanto de playa, hace muchos años atrás, ¿sí? Y en el primer, ellos por hacer obviamente el bien, en el primer, diríamos, almuerzo que comemos, sí me brindan, no me recuerdo si era camarón, si un ceviche me pareciera que era, sí, mi amado, y no fue más como para descomponerme todos los días del feriado. Me tocó estar en cama, me tocó estar con fiebre, con vómito, sí, pasé un caos esos 3 días, pero mi querido hermano, sí, lo que obviamente para ellos fue un servicio, una atención, luego se volvió, sí, diríamos como un hospital. Me atendieron, me llevaron al médico, la medicina me la compraron, se sentían muy apenados. Claro, nadie hospeda a alguien para enfermar a ese alguien. Se sobreentiende de que algo, si dentro de la preparación de pronto algo no está bien. Ah, no, ya me acordé, no era camarones, eran ostiones. Sí, uno de esos ostiones estaba obviamente en mal estado. Ahora, todo eso, mi querido hermano, cuando vamos a la Escritura, sí, hablando de la hospitalidad ya como tal, sí, es necesario poder arrancar con un texto que se encuentra en la carta a los Hebreos. Quisiera, por favor, que me acompañara a ese texto. Carta a los Hebreos, voy a leer de capítulo número 13. Hebreos, capítulo número 13. Verso 1, voy a leerlo, sí, en adelante. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo número 13. Voy a leer del verso 1 en adelante. Carta a los Hebreos. Dice el Señor allí: permanezca. ¿Sí? ¿Lo tiene? Permanezca el amor fraternal. Verso número 2. No os olvidéis, ojo, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, dice allí, hospedaron
ángeles. No quiero entrar en el detalle porque esto básicamente se lo suele de pronto a inculcar a uno de aquellos que fue sobrino de Abraham, hablando de Lot. Sí, más sin embargo, más allá de aquello, Abraham también pasó su experiencia cuando recibió a esos mismos visitantes celestiales, claro, humanizados, y les dio toda la atención debida. Pero ¿cuál es la recomendación bíblica como tal? Que no nos podemos olvidar ser hospitalarios. No nos podemos olvidar de... Yo sé que en tiempos, y siempre lo digo en este tipo de temas, yo sé que en el presente es muy difícil poder abrir las puertas del hogar y decir, venga, esta es su casa. Lo podría de pronto hacer con alguien que usted conoce, pero el énfasis prácticamente es de la hospitalidad entre hermanos, de la hospitalidad entre la familia cristiana necesariamente, ya que cuando uno va a la Escritura, y aquí si quisiera tener unos textos de referencia, acompáñeme por favor, por ejemplo, a la carta, a la misma carta de Romanos, pero al capítulo 16, voy a avanzar un poquito. En la carta a los Romanos, capítulo número 16, acompáñeme por favor a esos dos primeros versículos. Capítulo número 16 de la carta a los Romanos, dice el Señor, verso 1 y 2, ¿lo tiene? Dice allí el Señor, os recomiendo, ¿sí? Además, a una hermana, ¿cómo se llamaba aquella? Nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de ese lugar en Cencrea. Verso número 2, que la recibáis en el Señor como es digno. Y esto me interesa mucho, como es digno, dice allí, ¿de quiénes? De los santos, es decir, como es digno de los hermanos que han sido santificados, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella también, ¿qué ha hecho con el siervo? Dice, ha ayudado mucho, dice ahí, y a mí mismo. Qué interesante esta recomendación de hospitalidad para con una hermana en la fe. Mi amado, a veces yo creo que sí se nos escapa de pronto. Claro, no hay siempre la oportunidad de recibir a alguien de pronto de algún otro lugar que sea cristiano en casa, pero cuando la iglesia tenga la oportunidad de poder abrir su casa, mi amado, yo creo que todos deberíamos de estar dispuestos. Sí, no debería de haber la necesidad de preguntar y decir, hermano, ¿quién puede recibir o quién puede tener a la hermana o al hermano o a la familia que ha venido de pronto de algún otro sitio? Yo creo que esto sí debería de ser un distintivo dentro de la iglesia de Cristo. Sí, si bien es cierto, vuelvo y repito, en tiempo presente es muy, diríamos, difícil tener confianza en un desconocido, el texto más que todo hace hincapié a los que conocemos en la fe. Ahora, yo sé que es fácil recibir a un pariente que viene de pronto de la sierra, alguna visita que viene de pronto de otro lugar de la misma ciudad y que se le hace tarde y usted de pronto comedidamente le dice, si gusta quédese a dormir. Eso yo creo que es algo muy peculiar, ¿sí? En medio de nuestros hogares. Pero recibir a un hermano en la fe, desacomodarte y decirle, ¿sabes qué, fulanito, hablando de tu hijo, hoy duermes con tu hermano porque en tu cama va a dormir la visita, va a dormir un hermano de la iglesia? Eso es algo ya mucho más, digo yo, si fuera de lo común. Y eso es justamente lo que el apóstol Pablo recomienda y de hecho establece esta prioridad en medio de la hermandad cristiana. Por eso es que cuando uno lee en la carta a los Romanos, en el capítulo número 16, verso 2 dice, recíbanla ¿en qué nombre? Recíbanla en el Señor, dice la Escritura, que la recibáis en el Señor, pero no como cualquier visita, dice como es digna de los santos. Es decir, que cuando hay la oportunidad de poder atender a alguien, mi amado, deberíamos de lustrar lo que somos. Mira cómo lo pongo, lustrar lo que somos en Cristo. Y cuando hablo de lustrar es sacar brillo. ¿Cuántos de ustedes han tomado ustedes por sus propias manos la dedicación de lustrar un par de zapatos? ¿Sí?
ha tenido esa oportunidad de coger cepillo, de coger betún, de coger tinta y decir, no, hoy yo voy a lustrar los zapatos. Sí, y claro, antes de lustrarlos, sí, hasta cucarachas salen por en medio. Pero ya después de haberlos lustrado, quedan prácticamente como nuevos. Ahora, esa básicamente es la atención que Dios quiere cuando tengamos la oportunidad. Ahora, yo entiendo por cada estudio de la palabra que el Señor, por lo menos, cuando nos conduce a este tipo de pasajes, siempre también nos dará la oportunidad de poner en práctica ese consejo. Yo creo que a más de uno le he escuchado, o por lo menos por testimonio, se ha predicado de las pruebas, y hermano, y en esta semana, ¿qué pruebas que tuve? Se ha predicado, no sé, de la bendición del Señor. El Señor esta semana me ha bendecido. Se ha predicado de enfermedades y de cosas que deterioran la salud. Y hermano, esta semana me enfermé. Creo yo que Dios de a poco nos hace experimentar lo que enseñamos. Y yo sé que habrá la oportunidad de también poner en práctica, diríamos, sucesos como estos. Ser hospitalario. Hay mucha gente que cuando ve la oportunidad no la aprovecha, sino que más bien se desentiende. O espera que el pastor sea el hospitalario. Ahora, yo no tengo ningún problema. Mi casa no es una casa muy grande, creo que algunos la conocen. Es un departamento y es muy, muy estrecho, que cuando yo entro la sombra se queda afuera. O sea, es decir, es muy pequeña. Pero hay mucho corazón allá adentro, y si de pronto hay la oportunidad de yo meter a alguien allí, yo lo meto, yo no me complico mucho. Yo sí he metido en mi casa gente que no conozco. La verdad, en ese sentido, he sido un poquito como que agresivo a la hora de querer brindar algún tipo de servicio. Pero, mi amado, es evidente de que no siempre hay esa oportunidad. Si usted la tiene, mi amado, haga uso de esa oportunidad. Y lo que es mejor, atienda como es que estuviera atendiendo al mismo Cristo. Porque a la larga Jesús sí lo ha dicho en los evangelios, que cuando lo hacemos con uno de ellos, que son sus pequeñitos, a Él mismo lo hacemos. Dice la Escritura, quisiera terminar nuevamente leyendo el versículo número 2 del capítulo 16 de Romanos. Recíbanla en el Señor como es digno de los santos. No sé si de pronto ese día guardaste una presa para el fin de semana, para el domingo, comértela con tu esposo y tus hijos. Prepárasela a la visita. ¿Me explico? Prepárasela a la visita. Haz lo que hizo Abraham cuando recibió a esos 3 enviados, que él obviamente no sabían que eran enviados celestiales, pero los atendió de una manera muy especial. Él mismo fue a verle el queso, la leche, la mantequilla, hizo matar un becerrito y se los hizo preparar, pero así, y los atendió y lavó en todo caso sus pies, le dio la más excelente atención. Dice la Escritura, recíbanla como es digna de los santos, ayúdenla en cualquier cosa que necesite. Usted dirá, oye hermano, esta visita es como que es muy perigüeño. No. Esta visita, mi amado, es, digo yo, la oportunidad para yo sacar a relucir en Dios lo que soy. Y si en el Señor posiblemente esa visita requiera mi ayuda, de pronto, no sabe a dónde queda tal cosa. Sí, si gusta yo lo llevo. Puede ser que no tenga carro, pero no es necesario no tener carro para poder brindar atención. Usted bien le puede decir, pero yo te puedo acompañar o te puedo enviar con uno de mis hijos. ¿Me explico? Lo importante es, mi amado, aprovechar esa oportunidad. Y eso es lo que dice la palabra. En cualquier cosa que necesite, ayúdenla. Dice aquí, versículo en la parte final, porque ella también, ¿qué ha hecho en este caso? Ella me ha ayudado, y dice allí, a muchos y a mí mismo. Decían en vieja guardia los padres o las personas adultas, si manos que dan, recibe. Y hasta cierto punto lo que uno siembra, eso también debería cosechar. En la carta de Filemón, ven conmigo por favor, en la carta de Filemón, más adelante, acompáñeme si a ese precioso texto también. Carta de Filemón. ¿Ya lo encontró? ¿Dónde está? Ahí entre Génesis, digo yo, y Apocalipsis.
Dice el Señor, versículo número 17, capítulo 1, ¿sí? Carta de Filemón, ¿sí? Capítulo número, sí, primero, verso número 17 al 19. ¿Lo tiene? Dice el Señor, así que si me tienes por compañero, ¿qué nos dice el Señor? Recíbele como a mí mismo. Y si en algo, hablando de él, sí, y si en algo te dañó, es decir, si algún oprobio te provocó, dice aquí, dice, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a qué cosa dice allí Pablo. Ponlo a mi cuenta, dice acá. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte, ya eso dándole como instrucción de orden, que dice que aún tú mismo te me debes también. Ahora, ¿de quién se habla por el contexto? ¿De quién se habla? ¿De? ¿Quién le habla a quién? Pablo le habla a Filemón, pero ¿de quién le habla Pablo? ¿De quién? De Onésimo le habla Pablo. Un criado, aparentemente un esclavo, pero luego conocedor ese hombre, ¿de quién? De Cristo. Y claro, ya sabemos por la palabra que en Cristo ya no hay ni amo, ni hay, ¿verdad? Ni hay esclavo, no hay, en cuanto obviamente a la fe, no hay libre, no hay esclavo, no hay rico, no hay pobre, no hay diferencia entre hombre y mujer, todos conforman el cuerpo de Cristo. Pero al parecer, este Onésimo había en su debido momento, sí, había sido, diríamos, un pequeño dolor de cabeza para Filemón. Mas sin embargo, venido a Cristo, el hombre se restituye, este siervo era un esclavo, luego sí comienza a caminar en la fe y comienza a ser también de gran utilidad para Pablo. Me parece que por el contexto bíblico, Pablo había hecho de este, diríamos, discípulo nuevo, había hecho un gran baluarte para el ministerio. Tanto así que si Filemón no, digamos que no tuvo pretexto o reparo de decir anda con Pablo y sírvele. Pero al retorno, mi amado hermano, posiblemente la situación sí hubiera cambiado. De pronto él ya no llegaría como un esclavo, sino como un hermano en la fe. Y cuando esto ocurre, entonces Pablo, yo quiero creer que es Onésimo el que lleva la carta. Y le dice, mira, aquí está, léela antes de que reaccione. Quisiera verlo de esa forma. Y allí Pablo le menciona con respecto a este siervo que debe de ser tratado no como un esclavo, sino como un compañero de fe, como un compañero de milicia. Ahora, menciona en esa parte, así que, versículo número 17, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Ahora, esto es un poco duro, sobre todo cuando, diríamos, alguien conoce a ese hermano en la fe antes de conocer a Cristo. Mira que no es fácil, ojo, y esto tú sí debes de entenderlo muy bien, no es fácil que la gente que te conoce, tu entorno, tu familia, que te ha conocido las mañas, que te ha visto en la faceta de mundano, de borrachín, de mal hablado y de cualquier otro tipo de pronto de inclinación desviada, mi amado, no es fácil que ellos, luego de que tú vienes a Cristo, te consideren. Porque ya te experimentaron a ti en una, diríamos así, en una anterior personalidad. Y para ellos sí les cuesta al inicio ver que tú ahora en Cristo eres una nueva criatura. De hecho, ellos no adoptan todavía esa idea. Es decir, que va a haber cambiado. Ese se está haciendo nomás. ¿Sí? Mucha gente pondrá en tela de duda tu conversión. Y si hablamos de este entorno entre Filemón, Onésimo y Pablo, para Onésimo debió haber sido algo, si duro, poder decir que su dueño o su antiguo amo lo reciba de una manera cordial. Ahora,
Pablo justamente lo que hace es tratar de dar a conocer su nueva faceta en Cristo, hablando de Onésimo, para con Filemón, y le dice: recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó, la pregunta es: ¿habrá ocasionado algún perjuicio Onésimo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si no, no lo hubiera mencionado. Posiblemente Onésimo en otro tiempo de pronto revolaba los vueltos. No sé cómo habrá sido en ese entonces, pero algo sí de incomodidad debió haber provocado. Y Pablo, obviamente, reconociendo que en Cristo las cosas viejas pasan y ahora todas son hechas nuevas. Sí, Pablo dice: bueno, pero el perjuicio está ahí. Eso es algo importante que nosotros debemos también de considerar, y saliéndome un poquito del contexto del contexto de este estudio, mi querido, si alguien antes de conocer al Señor causó gran perjuicio, venido a Cristo, si está en tus manos el poder enmendar, en el poder restituir ese perjuicio, debes de hacerlo. Para que el testimonio de Jesús vaya respaldado con un cambio de vida. Amén. Y a veces ese cambio tiene que ir acompañado de un resarcimiento de obras. Sí, usted recuerda a este hombre recaudador de impuestos que había enriquecido y había perjudicado a muchos. Venido Jesús a su casa y comiendo, se pone este hombre en pie y le dice: si a alguien he perjudicado, lo devolveré. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Cuadruplicado, 4 veces más de lo que he perjudicado. Eso es, mi amado, un cambio en Cristo. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: bueno, Cristo está en mi corazón, si perjudiqué, salado, me hago responsable de aquí en adelante de lo que pueda hacer. ¿Dónde está el cambio? El cambio está justamente en enmendar el daño que yo causé. ¿Me explico? Y no se diga si aún esto pasa en Cristo, con mucha más razón todavía. Dice pues la Escritura, mi amado, en esa última parte, dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Es decir, que Onésimo sí había perjudicado. Ahora, ¿dependía de quién? De Filemón hacerse el de la vista gorda, o a su vez, ¿sabes qué? Yo sé que somos hermanos en la fe, pero paga. Mi querido hermano, dentro de la hospitalidad, no necesariamente a veces recibimos personas que nosotros deseamos. Y esto es otra parte de lo que quiero en este caso dar a conocer. Bueno sería siempre recibir a alguien que me caiga bien, que de pronto no me haya hecho ningún perjuicio, que no necesariamente lo conozca y que por ahí tiene o trae buenas cartas de recomendación, hablando del ámbito espiritual. Pero ¿qué hay si alguien te perjudicó, viene a Cristo y luego quiere posar en tu casa? ¿Podrías mirarlo con los mismos ojos? ¿Podrías darle la misma atención? ¿Podrías de alguna forma, abrirte de corazón y decir: no te preocupes, si algo pasó fue en el ayer, ahora en Cristo somos una nueva familia, tranquilo, que aquí no ha pasado nada? Mi querido hermano, esa situación se volverá un poco incómoda, pero en Cristo debemos de sobrellevar las cargas, también dice la Escritura, de los unos con los otros. Ahora, volviendo por favor al texto de Romanos, capítulo número 12. Volvamos por favor a ese precioso texto de Romanos, capítulo número 12, verso número 13. Nos dice el Señor, recuerda esto, versículo 13: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando, dice allí, ¿qué cosa? Practicando, dice la Escritura, la hospitalidad. Ahora, qué curioso, practicando la hospitalidad. Ya he visto hospitalidad como tal, ¿por qué dirá practicando? A ver, quisiera escuchar algún argumento. Si lo quisiera ver de pronto, no sé, en el ámbito del cuerpo, de los ejercicios, practicando, no sé, las lagartijas, practicando las flexiones de pecho. ¿Por qué dirá practicando la hospitalidad?
¿Por qué utilizar el término practicar? La práctica se hace cuando esto en nosotros es un hábito. Eso obviamente a mí me enseña de que el tema de la hospitalidad no solamente es una sugerencia. Ahora, cuando yo voy a la Escritura, venga conmigo por favor, porque sí quisiera tener esta parte un poquito más de interés a la hora de poderlo enseñar. En la carta de Tito, mi querido hermano, acompáñeme. En la carta de Tito, en el capítulo 1, cuando se hablaba de los requisitos de los servidores del Señor, en la lista de esos requisitos se encontraba el ser hospitalario. Es decir, que no podía candidatarse alguien que no tuviera este ejercicio o esta práctica. ¿Ya lo tiene? Tito 1, verso 7. Porque es necesario, dice allí, ¿lo tiene? Porque es necesario que el obispo o el sobrevedor de la iglesia, que es lo mismo, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, que es peleonero posiblemente, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahora, y dice acá, si no, y mira cómo lo pone, en lo primero que se especifica son los no. Es decir, no esto, no aquello, no lo otro. Pero en el versículo 8 le dice, sí esto. Y lo primero que menciona es, si no, hospedador. Terminando el texto, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, entre otras cosas. Pero recuerde, hospedador. Es decir, persona que no se hace lío a la hora de ¿qué? De abrir las puertas de su casa. Una persona hospedadora, hasta cierto punto, demuestra o manifiesta, mi querido hermano, amor. ¿Quién no que si abre la puerta de su casa, si no tiene amor por los demás? Pregunto, y siendo honesto a la hora de apreciar lo que se quiere decir en esta noche, ¿a quién tú invitas a tu casa, por lo general? ¿A quién? Por lo general es a la familia. Por lo general a la familia. Mamita, te espero este fin de semana. Tío, venga, que lo extraño. Abuelito, es el cumpleaños, vamos a hacer tal cosa, venga. Siempre es bajo el entorno familiar. Casi por lo general es la familia la que aprovecha en todo caso esta buena práctica. Pero, ¿y qué hay de los desconocidos? No puedo dejar obviamente fuera de la ecuación no solamente a los hermanos, sino también a aquellos que uno no conoce. ¿Te has atrevido a invitar a alguien, a un total desconocido a casa? Porque yo te aseguro algo, habrán situaciones que Dios permita para poder poner en práctica esta enseñanza, la hospitalidad. Habrán otras que tú tienes que provocarlas. Siempre, o por lo menos de un tiempito para acá, he visto muchas cosas que en Dios hay que provocarlas. A veces Dios no necesariamente me abre todas las puertas para que las cosas sucedan. A veces las puertas están cerradas y Dios ha permitido que se cierren para ver qué hago yo. Si me atrevo o no a tratar de abrir la puerta y decir, Señor, yo sé que tenemos el decir de que si el Señor abre puertas es de Dios. Y si no abre puertas, no es tuyo. ¿Cuántos tienen este tipo de cliché a la hora de querer hacer la voluntad de Dios, o querer que pase algo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Acaso ese no es nuestro cliché cuando decimos, bueno, si abre puertas será? Si el Señor no las abre, ¿y qué hay de aquellas puertas que Dios mismo las cierra, esperando que tú las abras? No Él, tú las abras. Mi amado, hablando del entorno propio de la enseñanza, hay sí oportunidad que Dios brindará, pero hay muchas situaciones que tú tienes que provocar. Y en ellas, Dios, mi amado, te deja a tu libre arbitrio el poderlo hacer. Recuerda que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Sí, de hecho, cuando tú estás comiendo y alguien se te acerca,
¿cuál es tu reacción frente a esto? Un desconocido. O sea, ya de manera espontánea, ¿cuál es tu reacción? No lo moleste. Váyase, estoy comiendo. ¿Verdad que así somos por naturaleza? ¿Quién podría decir, no, tranquilo, se pare, dele su asiento y cómase usted el arroz con menestra que estoy comiendo? ¿Quién manifiesta esa gentileza? ¿Verdad que no es usual en nosotros esto? Mi amado, esto que podría ser algo más sencillo, no nace de nosotros. Pero Dios anhela, mi amado, que nosotros en algunos casos provoquemos la hospitalidad. A veces decimos, ya es tarde, no se va a ir. Sería terrible que se escuche de los labios de un creyente, ¿verdad? Esa expresión, ya es tarde. Y mira el reloj, que si pasa colectivo a esta hora. Como diciendo, ya me voy a dormir, así que váyase rápido porque voy a cerrar la puerta. ¿Verdad que se nos hace duro el poder decir, ¿sabe qué? Ya es tarde, no se vaya, usted se queda aquí, aquí nos acomodamos, tranquilo por eso. Claro que esa persona posiblemente le diga, uy, no será molestia, no, tranquilo. Pero habrán otros que simplemente dirán, wow, qué gesto de parte de esta persona. No esperé que me den esta apertura. Mi querido hermano, vuelvo y repito, como requisito bíblico para servir, sobre todo en medio de una iglesia, sí, la Escritura nos decía que quienes eran esos candidatos tenían que ser, dice la Biblia, hospedadores. Es decir, abrir su casa, abrir su corazón para poder manifestar, sí, este requisito. Ven conmigo, por favor, acompáñame en la primera carta del apóstol Pedro, y aquí va algo adicional, ya no para el que hospeda, sino para el hospedado. Y bueno, en parte también podría ser para los dos. ¿Lo tiene? En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 4. Esto puede ir de doble vía, ya va a ver de qué se trata. ¿La tiene? Dice el Señor, voy a leer desde el verso 7 para tomar hilación. Dice la Escritura, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, ojo, tened entre vosotros ferviente amor. Mira que está hablando del vínculo propio de la iglesia o del entorno, sí, de los santos cristianos. Dice aquí, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor, ¿qué hará? Cubrirá, dice la Escritura, multitud de pecados. Verso número 9. Hospedaos. Mira qué interesante. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ahora, antes de ingresar a esto, en la iglesia primitiva, el hospedarse era algo muy común. Vuelvo y repito, en la actualidad esto es muy esporádico, pero en la iglesia primitiva era muy común recibir a los hermanos en casa, por una sencilla razón. El evangelismo era un identificador de la iglesia. Y cuando hablo del evangelismo, me refiero a un evangelismo no del que usted sale a las 10 y regresa a las 12. No. Era de aquellos que decían, ¿sabes qué? Se me ocurre, hay que ir a Milagro, sí, a la ciudad de Milagro, sí, hay que ir para allá, así que vamos un grupo de hermanos y nos vamos a quedar, bueno, salimos el viernes y regresamos el domingo. Yo creo que hace unos 20 años atrás, esto también era muy común en la iglesia. En los tiempos de Gigi Ávila, la gente por lo general hacía este tipo de misiones. Salía no para regresar el mismo día, de pronto salía un sábado y regresaba al día siguiente. ¿Sí? Y yo me recuerdo que mi madre era muy, en ese sentido, era muy activa en el campo misionero, porque ella sí salía y así a su vez sí se quedaba 1 o 2 días fuera de casa.
Se iba con un grupo de hermanas y iban obviamente a regar la palabra, iban a hacer oración y a orar también por los enfermos. ¿Sí? Y allí, mi querido hermano, a veces se iban sin tener, ojo, sin tener, ¿sí?, un hotel a donde llegar. Sin tener. Ellas muchas veces en oración encomendaban su viaje, decían: Señor, tú sabes a lo que vamos, ábrenos puertas, Señor. Y a veces me contaban de que sí, dormían en un tapete. En un tapete. Que la gente que ellos menos esperaban era la gente que más apertura les daba. Y decían: mire, ya es tarde, hermanitas, no se vayan, quédense aquí. Que dice que les daba de comida, les daban esos pescaditos de agua dulce que cogen en esos riachuelitos que riegan los mismos sembríos. De ahí sacaban, le hacían un estofadito, comían. El bueno hermano dice: va a dormir. ¿Dónde dormían? En un tapete. Esos que son de estera. Esos petates. Ahí dice la hermana: 4 hermanas, y eso sí, bien picaditas de mosco. Aquellos que les gusta el campo misionero, esos son, sí, los pininos que uno tiene que experimentar. Antes de que usted esté pensando en ir al África, Somalia, a la India, primero visite la costa ecuatoriana. Luego avance a la sierra y luego sumérjase en el oriente. Pase la prueba de fuego. Bautícese en esas aguas primero. Y entonces el que es fiel en lo poco, Dios le pondrá también como fiel en lo mucho. ¿Me explico? Por eso es que a veces yo, cambiando el tema, los hermanos que me dicen: hermano, ¿y cuándo una vigilia? Hermano, ¿y cuándo hace una vigilia? ¿Y cuándo es la vigilia? Cuando venga el viernes y se quede de 10 a 12 de la noche, estamos hablando de vigilia. Primero sea fiel de 10 a 12, para poder ser fiel de 12 a 6 de la mañana, sin aguado. Es que en el campo se hacen aguado, o arrocito con seco de pollo. Pero sí, mi querido hermano, dice la Escritura: hospedaos los unos a los otros. Y aquí viene en Dios una gran observación, una observancia que hace el Señor: sin murmuraciones. Claro, es que cuando ya se trasciende a la intimidad propia de un calor de hogar, entonces usted dice: uy, el hermano le apestan los pies. Es que ya en casa salen las cosas. Allí usted verá: uy, el hermano comió y dejó el plato. De pronto no pasó a lavarlo, si acaso usted eso esperaba. O el hermano comió, pero no comió todo. Uy, el hermano es medio especial para comer, dirá el que lo está hospedando. Ahí en el hospedar va a salir justamente, sí, el trato, ya más allá porque la visita es bonita, porque son minutos que se quedan y se van las visitas. Pero cuando ya pernoctan, cuando ya se quedan, cuando ya comienza a haber una convivencia de ese tiempo que está más allá de esos 15 o 30 minutos, entonces usted comienza a ver virtudes, pero también comienza a ver, y es normal eso, defectos. Uy, el hermano, yo quiero conversar y hasta que me cabecea. Hermano, ¿qué le pasa? O se acostó sin orar el hermano. Uy, Señor, perdónalo. Mi amado, es por eso que de parte y parte, porque también el hospedado bien puede decir: uy, yo fui allá donde el hermano y me dio arroz con huevo frito. Esa hermana, terrible, qué mezquina. Yo le vi una gallina ahí, pero no la mató para mí. Ahora, el Señor sí se anticipó a esto. Yo quisiera, no pierda la carta de Pedro, no la pierda. Y venga conmigo, por favor. Quisiera ver un texto, no lo tenía de referencia, pero sí quisiera poderlo leer. Vayamos a los evangelios. Y veamos si una referencia bíblica que merece, pero muy importante poderla considerar en esta preciosa noche. Dice en el Evangelio, a ver, déjeme ver un ratito.
Ay, Señor, déjeme ver. Venga el Evangelio de Lucas. Cuando el Señor los mandó a discipular, dio instrucciones. Sí, Lucas capítulo número 10. Sí, Lucas capítulo 10. Este texto, el Señor me lo pone en el corazón, se lo comparto. ¿Lo tiene? Lucas capítulo 10, versículo número 5. Mira cómo debe de ser, ojo, cómo debe de ser el hospedado. No quiero pasarme por alto esta recomendación bíblica. ¿Lo tiene? Sí. Dice la Escritura, verso 5. En cualquier casa, porque vuelvo y repito, era costumbre en ese entonces hacer este tipo de labor. En cualquier casa donde entréis. Amén. Dice la Escritura, primeramente decid, esto no se refiere necesariamente o estrictamente a declararlo, sino a tener la actitud apropiada. Mire lo que dice, paz sea a esta casa. Ahora, si usted es religiosísimo y quiere decir apenas ingresa a la casa, paz sea a esta casa, bueno, hágalo de corazón. Pero el texto no va por allí, el texto va con la actitud con la cual debe de entrar aquel que se le ha abierto la puerta de ese hogar. Es decir, entre para hacer bendición en la casa. Eso es lo que trata de decir el texto. Amén. Hay mucha gente que lo quiere de pronto tomar al pie de la letra. Bueno, hágalo, pero hágalo de corazón, no lo haga por religioso. Ay, el Señor ha dicho que tengo que ingresar y pase a esta casa. No. Hágalo sabiendo que usted es un embajador de Cristo en ese hogar y usted va a llevar bendición a ese hogar. Amén. Esa es la intención. Bueno, donde quiera que entren, digan, paz sea a esta casa. Ahora, más adelante, verso 6. Y si hubiere allí algún hijo de paz, es decir, algún cristiano que comparta tu fe, obviamente al escucharte o al ver que tú eres un hijo de Dios, va a tener una actitud idónea contigo. Dice, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz, dice la Escritura, se volverá, reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Verso 7. Ahora, ¿por qué? Antes de leer el verso 7, ¿por qué menciona todo esto en el verso 6? Porque tú no sabes si cuando sales a hacer la obra del Señor, te pueda recibir tanto o un cristiano como un inconverso. Dios puede tocar, de hecho, a alguien que ni siquiera sea de la fe, para decirte, hermano, ahí atrás tengo un gallinero, acomódese. ¿Verdad o no? ¿Cuántos quisieran experimentar esto en su vida cristiana? Uy. Y decimos que somos en Dios para todo terreno. Dice la Escritura, verso número 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Hermano, aquí lo que hay es arroz con grillo, pues arroz con grillo hay que comer. Por ahí los que van al oriente te recibirán con una chicha recién masticadita, calientita, y usted dirá, bienvenido, esto es para la sed. ¿Le gusta el ámbito misionero? ¿Ah? ¿O usted es evangelista de mall nada más? ¿Ah? Mire que vamos a trabajar, estoy preparando el terreno con esta enseñanza para lo que viene en el mes de enero. Vamos a trabajar muchísimo en el ámbito misionero. Dice la Escritura, si posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Y mira cómo el Señor le da esta connotación, porque el obrero es ¿de qué? De su salario. ¿Cuál es el salario? La comida que te ponen por delante. El techo que te cubre en esa noche. Amén. Y esto debe de ser para ti más que suficiente, como para decir, Señor, gracias porque no dormí a la intemperie. Por lo menos me han guardado en este día. Dice el Señor, versículo número 7, posad aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, y no os paséis. De casa en casa. Tiene dos
formas de verse esto. La primera, no podemos ser gravosos. De primera mano, no podemos ser gravosos. Uy, esto es bueno de misionero. Hoy voy donde la hermana Nancy, mañana voy donde la hermana Betty, pasado mañana voy... A ver. No podemos ser gravosos. De primera mano, lo que debemos de entender es que donde Dios ha permitido que estemos, allí nos quedemos. Amén. Suponte que te topes con otro que ha ido contigo, pero le dieron albergue de pronto 2 casas más allá. Y ya conversando, oye, ¿y qué tal tu casa? ¿Qué tal? ¿Cómo te recibieron? Uy, qué bueno, mataron un chanchito y hemos comido. Mírame la pancita como la tengo. Y tú, ayunando, hermano, ¿me puedo ir esta noche para allá? No. Quédate donde Dios te dejó. Allí tú tienes que ser bendición. Amén. ¡Qué bueno! Vamos a la práctica, ya va a ver, ahí los quiero ver. Dice la Escritura, versículo, recuerden, número 7, no os paséis de casa en casa. ¿Sí? Ahora, avanzando dentro de este aspecto, recuerden que estamos en el tema de la hospitalidad. En la primera carta de Pedro, capítulo número 4, ¿qué nos decía el Señor? Primera carta de Pedro, capítulo número 4. Verso número 9, recuérdelo. Hospedaos los unos a los otros, dice aquí, sin murmuraciones. Mi amado, recomendación general, tanto para el que recibe como para el recibido. Si Dios nos permite ya de por sí ver las puertas abiertas de un hogar, mi amado, esté allí sin hablar mal de nada ni de nadie. Amén. Uy, la hermana tiene vasitos de plástico. Quédese callado. Si acaso esto le ofendió. O a su vez, si Dios le da la oportunidad de volver allí, llévele vasos de vidrio, nuevecitos. Y dígale, hermana, tenga, aquí está. Dios la ha querido bendecir cambiándole la vajilla. ¿Me explico? Y si usted de pronto recibiendo a alguien se sintió avergonzado porque de pronto, no sé, no tuvo la oportunidad de atenderlo mejor sabiendo que lo podía hacer mejor. Sí, cuando lo vuelva a recibir, entonces esmérese. Uy, lo tengo a ese hermano durmiendo en ese colchón, qué vergüenza, pero voy a cambiar el colchón. Cámbielo. ¿Se acuerda usted cuando lo hospedaban al profeta Eliseo? ¿Se acuerda? Siempre pasaba por allí, siempre esta mujer, la tsunamita, lo recibía. Mi querido hermano, ¿y acaso ella no iba mejorando cada vez que el siervo pasaba? Iba mejorando, iba condicionando para poder recibir a los hermanos. Imaginémonos que Dios nos dé gracia cuando vayamos a hacer esta actividad y alguien nos diga, hermano, cada vez que venga, no sé, se me ocurre, cada vez que venga a Buenos Aires, no Argentina, Buenos Aires acá en el campo, esta casa, tómenla, esta cabañita, tómenla porque aquí ustedes van a tener siempre un lugar. Ya muchos dijeron, wow, che, no. Es Buenos Aires aquí, más adentro de Petrillo. Mi querido hermano, si alguien te recibe y te mira, este lugar es su casa, cada vez que usted venga acá, mi amado, obvio que si usted puede también contribuir y llevar algo. Yo siempre tengo esto, mi amado, cuando uno visita un hogar, más allá si te hospedan o no, y usted ve que no hay las condiciones necesarias como para poder, digamos, tener un ambiente confortable. Dios no te llevó a esa casa simplemente para que veas y te quedes de brazos cruzados. Si puedes en ese mismo momento agarrar una tabla, agarrar un martillo, unos clavos, repara la cosa. ¿No te parece? Mira, el otro día, bueno, lo comento, Dios sabe que no es para tirar flores, pero sí, el otro día una hermanita en La Flor llegó a la iglesia. ¿Sí? Y al término del culto, dice, hermano, me acaban de decir que me han robado. Así.
Me han robado, me han hecho un hueco en la que no tiene cemento. No, es que es de cañita, hermano. Hermano, al término del culto, cogimos unas tablas, fuimos con un martillo, con clavos y a reparar la pared. Y la dejamos reparada con alambres allí. Pero ¿se trata de qué? Se trata de ser servicial. El hospedarse en algún lugar, mi amado, no es de quedarse sentado esperando de que otros hagan y yo bien cómodo. Yo sé que ellos te dirán por condescendencia, no, hermanito, usted no se mueva. Muévete. Remángate la camisa. Amén. Y ensúciate. Forma parte del ser recíproco en la hospitalidad. ¿No le parece? Mi querido hermano, bien dice pues la Escritura, hagan las cosas sí, pero sin murmuraciones. Sí, y terminando, mi querido hermano, sí, volviendo obviamente al texto de Romanos capítulo número 12, versículo número 13, dice el Señor, compartiendo para las necesidades, dice aquí, de los santos, practicando la hospitalidad. Mi amado, comienza a practicar en esto. Sea que tengas la oportunidad, venida de Dios, y si no, provocándola. Dirá, hermano, pero me puede ir mal si la provoco, porque no sé, amanece y cuando veo ya hasta me ha robado. Bueno, comienza a practicar con los hermanos. Por último, no sé, se me ocurre, hermano, lo quiero invitar Mira, uno puede invitarle a alguien a pasear, puede invitarlo a salir hacia afuera. ¿Cuántos podrían decir, hermano, quiero invitarlo a que se quede a dormir esta noche en mi casa? Claro, a sopretexto de que le invito a la merienda, pues no. No solo para que caliente la almohada, caliéntele el estómago también. Hermano, quiero invitarlo a usted, sí, y a los 4 muchachitos, son terribles, pero los quiero invitar. Le digo esto porque hay muchos que vaya, hermano, vaya, pero sin hijos. No, lleve a los bebés. Practique bien. Señor, dame paciencia. No, es que hay que practicar. La práctica, dicen por ahí, hace al maestro. Mi amado, espero en Dios que este precioso tema de la hospitalidad haya podido despertar en ti, tanto, sí, como el que recibe, como aquel, sí, que se hospeda. Esto se complementa de parte y parte. Mi amado, yo creo en Dios que todas las enseñanzas que Él nos permite tener, siempre al corto o mediano plazo, siempre Dios nos las hace experimentar. Amén. Y espero que esto sea parte de esa experiencia que esta iglesia pueda también tener para el beneficio del cuerpo de Cristo. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Alabamos al Señor en esta preciosa noche. Oremos a Dios y digamos, Padre Celestial, te agradezco enormemente por las oportunidades que constantemente nos brindas. Señor, tú eres Dios. Tú eres, Señor, mi Dios, quien motiva, despierta, anima en medio de los tuyos, de